Queridos amigos, queridas familias del mundo, muy buen día y bienvenidos este 20 de enero a una serie de programas que vamos a ir compartiendo con ustedes dedicados al Día Internacional de la Felicidad. No es un día, es un estado de conciencia, la felicidad. Pero ¿qué se puede compartir más en cuanto a la felicidad? 20 de enero, invitándonos a aperturarnos, a aprender, a cumplir un proceso de desarrollo permanente humano. Se va a desarrollar un compartir de sabiduría y conocimientos. Ante todo, mi saludo y mi cariño para cada uno de ustedes. Les saluda la doctora Laura Berríos, fundadora y presidente de la Organización Mundial de la Familia. Y me encantaría realmente aplicar la palabra felicidad a un contexto de evaluación y análisis. Primero, a nivel científico. ¿Qué es la felicidad a nivel biológico, a nivel funcional en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro? Pues viene a ser una descarga de neuroquímicos que nos dan la sensación de bienestar. Entonces, a nivel genético, tenemos la disposición para generarnos la sensación. Este viene a ser un 50%. Y dentro de nuestra naturaleza amorosa, del buen deseo, está el feliz, onomástico, feliz cumpleaños, felicidades por tus logros, por tus objetivos, por tus éxitos. La palabra felicidad está perenne. Y la palabra felicidad nace de una conciencia que está ligada a otras palabras, generando esta conciencia profunda y ese análisis. Entonces, la palabra felicidad es un sinónimo de plenitud. La palabra felicidad es un sinónimo del buen vivir, del bienestar, de la coherencia integral, del dormir y poner la cabecita en la almohada y sentirnos plenos y satisfechos porque en el día hicimos pequeñas acciones que contribuyen a esas metas y objetivos que tenemos. Entonces, la palabra felicidad está vinculada a vivir despierto. ¿Y cómo poder vivir despierto cuando los avances, las presiones sociales raptan nuestra atención y nos sentimos sobrecargados por toda esta abundancia de información? O quizá porque no tenemos la claridad necesaria para elegir y poner un filtro dónde queremos estar y dónde no, con qué información nos queremos alimentar, porque el cerebro se nutre con la información. Y de acuerdo a todo este entorno, se va estimulando estos neuroquímicos maravillosos, el cuarteto, para que con los impulsos o descargas, porque somos energía, se produzcan sentimientos y emociones que nos hacen sentir felices. Pero más allá de una emoción y un pico de sentimiento prolongado, considero particularmente que la felicidad es un estado de conciencia que va directamente ligado a la plenitud, que es otro estado de conciencia, a la dignidad, que es otro estado de conciencia, a la sabiduría, a la determinación de atribuirles significado a muchas palabras, como el éxito. ¿Qué es el éxito? Es la suma de acciones pequeñas que yo voy haciendo y logrando cuando tengo un norte y una dirección para conseguir aquello que yo he elegido
me haga feliz. Entonces, a nivel genético, a nivel fisiológico, tenemos el 50% ya determinado. Viene otro 50%. Este 50%, que es la sabiduría compartida, que los miembros de la Organización Mundial de la Familia van a compartir con ustedes. Y obviamente, desde mi corazón, desde mi aprendizaje, desde mi proceso de desarrollo, también lo compartiré. Son 3 preguntas importantes que nos dan un stop, nos ponen en una situación de alerta, de focalización, de una atención sostenida para hacer un pequeño análisis de cómo vivimos y cómo estamos traduciendo la palabra felicidad como una meta a la que tenemos que seguir. Cuando tenga el auto seré feliz, cuando tenga la casa seré feliz, cuando la persona venga o encuentre a la persona exacta a nivel pareja seré feliz. Es que cuándo, y poniéndole término a una situación natural de estado de conciencia que debería ser desarrollado. Lograr objetivos cuando logre, cuando me certifique, sí, es maravilloso. Y es la suma de acciones que van a seguir amplificándote la conciencia para ser feliz. Entonces, un 40% es tu responsabilidad. Y no cuesta. Es tu construcción permanente, tu rediseño permanente, el aprendizaje de aquello que has tenido la oportunidad de experimento en el laboratorio más grande de la vida, que viene a ser propiamente nuestra vida, este plano terrenal. Ese 40% que debe tener un despertar para rediseñar y ser los arquitectos de nuestra vida. Y un 10% que en coherencia a este 40% irremediablemente se va a dar. ¿Cuál es el 10%? La parte económica, que es fundamental porque estamos en un mundo que demanda hacer gastos, invertir en nuestros estudios, invertir en todo lo que requerimos para poder vivir y sobre todo vivir de manera buena, agradable, cuidándose la salud, cubriendo nuestras necesidades. Entonces, para poder aterrizar un poquito el concepto de felicidad, que obviamente es muy subjetivo, en el sentido de que la palabra felicidad o mi estado de conciencia o mi logro personal dentro de los procesos que sigo desarrollando, tengo plenitud constante, tengo paz interior, tengo esperanza, amor, todo este paquete de palabras maravillosas que el cerebro procesa en palabras y la mente lo manifiesta y la boca las transmite, pero se insertan en una memoria somática de una comunicación bidireccional cuerpo-cerebro, cerebro-cuerpo. ¿Qué? Sí. Entonces, si yo tengo una sensación de plenitud, está somatizada, es una sensación, estamos hablando de fisiología, pero para que se dé esto hay una información de construcción en mí, en esto que les voy a compartir como sabiduría, basada en esperanza, en fe. Miren, entra la espiritualidad. Va una primera pregunta. ¿En qué momento de la vida comprendiste que la felicidad no depende solo de lo que se logra, sino de cómo se vive? Particularmente, como todos nosotros, he tenido un proceso de desarrollo, una inquietud espiritual, una inquietud de saber qué hay más, de qué más soy capaz. El ser humano no puede estar entendido, limitado en su potencialidad.
El ser humano no puede estar sentenciado por una genética, una vulnerabilidad. Entonces, esa mente inquieta me invitó a investigar, averiguar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo. En todo este proceso de inversión en mi persona, en mis conocimientos, lograba satisfacciones, obviamente, pequeñas acciones, satisfacciones que me ponían muy feliz conmigo misma. Un sentimiento totalmente interno. El tener claridad mental de dónde voy, hacia dónde quiero ir y qué más quiero lograr, también me da satisfacción. La conciencia de saber de que no estoy determinada y que tengo la capacidad de seguir desarrollándome y creciendo hacia donde yo dirija con mi propio sentido de vida, me da satisfacción. Como sinónimo, me da el buen vivir, me da la capacidad de poder gestionar en esta caja de Pandora, metafóricamente denominándola la vida, la capacidad de solucionar determinados problemas que se presenten, recuperar la salud, porque sigo siendo un ser humano vulnerable a todo lo que en sí la vida trae. Donde vivencié y aprendí de que la felicidad se construye en una parte interior coherente a mi ser cuando tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas privadas de su libertad en las cárceles, a desarrollar un cerebro, una mente, una observación sin juicio, sin crítica, respetando la historia del otro individuo, a estar presente para el otro y poder acompañarlo en sus procesos, a darme cuenta de que el ser humano se equivoca, pero no por ello tiene que estar sentenciado. Esa equivocación, cualquiera que vaya a ser, e incluso en centros penitenciarios, es una gran oportunidad para transformar la vida de un ser humano, pero lo tiene que querer y tiene que aperturarse a ello. El sentir el amor y el cariño de las personas internas que esperaban una vez por semana y me esperaban con la necesidad de comunicarse, de que alguien los asista, resignifique todos sus procesos internos, que en esta historia que ellos tuvieron, tenían entornos vulnerables, no adecuados, esta historia que tiene que ser respetada por nosotros hacia el otro. Y que la dignidad está dentro de uno y está un pequeño paso de decisión, de voluntad para volverla a recuperar. Y que la capacidad humana es extraordinaria y ese cerebro es extraordinario para poder rediseñar la vida que quiere uno. El sentir amor por la humanidad y tener fe infinita en ella misma. E ir con ilusión cada semana para encontrarme con personas que estaban privadas de su libertad, pero su mente tenía la capacidad de ser libre para rediseñar el futuro, la vida, el hoy e influenciar en sus familias. Empecé a sentir plenitud y amor infinito y compasión por el otro. Y me enseñó a que realmente la felicidad no está sujeta a cosas materiales y mucho menos cosas externas, sino que ésta está sujeta
a un punto subjetivo de cada uno. Cuando hablo de ello, me emociono muchísimo y recuerdo esa experiencia que fue la que detonó en mí poder aperturarme y crear la Organización Mundial de la Familia y trabajar con todos los miembros de la OMF basados en amor, fe infinita y potencial humano, abordando todos los aspectos en el que nos desarrollamos y cumplimos roles específicos. Mas no hay cambio si es que el despertar no es primario, es decir, de uno mismo. Pues bien, viene la segunda pregunta. ¿Qué elemento consideras esencial para construir una vida interior sólida en medio de las exigencias del mundo actual? Para mí personalmente, el amor. El amor hacia mi persona. El amor por mi bienestar. Porque más consciente soy de ese amor hacia mí, lo experiencio, lo siento, lo conozco y en esa misma calidad prioritaria se la puedo entregar al otro. Y este amor que me abrió a llenarme de mucha energía, de ímpetu, de esperanza, a fortalecer mucho más mi fe y a creer más en mi persona y en los otros. Esta palabra plenitud es un estado de conciencia, porque vivo en base a ello, al amor, a la plenitud. Y sí, puedo afirmar que soy feliz a pesar de las dificultades y controversias que tiene la vida. Y todo esto se aprende y se entrena. Y no implica de que no gestione mis emociones y no sienta. Siento mucho. Siento mucho dolor cuando veo situaciones incomprensibles, guerras. Y me pongo a analizarlas porque no las ignoro. Pero luego decido poner el foco atencional, mi atención sostenida y permanente, donde sí puedo lograr cambios. Y obviamente orar muchísimo para que la inteligencia universal pueda iluminar a tantos cerebros confusos, a tantos seres humanos que se han perdido de su propia humanidad. Y la tercera pregunta es, si tuvieras que compartir una sola idea para ayudar a otros a vivir con mayor plenitud, ¿cuál sería? Creo que podría compartir muchísimas, pero no puedo dejar de mencionar que primero eres tú. El autoconocimiento, la autoobservación, la autoaceptación de lo que eres en este momento, de cómo estás pensando, cómo estás actuando. Despierta a ti mismo, no para criticarte, no para despreciarte, no para descalificarte, para ser consciente de cómo estás en el aquí y ahora y abrazar con amor y compasión el cómo estés, porque lo que se acepta te da el poder y la responsabilidad en el darte cuenta para decidir cambiar. ¿Cómo está tu realidad? La realidad que tú vives es el producto de todas las decisiones y acciones que tomas. Y todo nace acá, en ese cerebro maravilloso, donde si ampliamos un poquito más y profundizamos, hay muchas situaciones que has vivido desde tu nacimiento, 5 generaciones anteriores, y desde tu primera, segunda, tercera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, en el nivel donde te encuentres. Explora en ti qué te hace feliz, qué no, cuál es tu sentido de vida. Haz un mapa de los objetivos que quieras para que todos los días
hagas pequeñas acciones que te lleven en la noche a descansar pleno con pequeños éxitos logrados. La suma de estos darme cuenta es un proceso permanente de desarrollo y de mejora personal. Y nuestros estados de conciencia se irán iluminándose mucho más. Podremos estar diseñando esa arquitectura voluntaria de lo que queremos lograr en nuestra vida, siempre con esa mirada responsable de amor, de cambio, de compasión, de perdón. Una persona que no sabe perdonar definitivamente está muy lejos de la palabra felicidad, o mucho menos del sentimiento, porque ambas son antagónicas, no quepan en un corazón juntas, o es una o es la otra. Yo te invito a ser feliz, te invito a despertar, te invito a elegir el amor, te invito a elegir la conciencia plena de tu autocuidado, abrazarte, amarte, y a cambiar y a rediseñar lo que no te agrada. Te invito a vibrar alto y a resonar también en tu entorno. Te invito a vivir feliz, pleno, y a investigar, a buscar qué necesitas para estar en este permanente proceso de vida extraordinario. Y te doy un gran abrazo con mucho amor y te deseo una vida feliz. Bye bye. Un saludo cordial y un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes, a todas las familias del mundo que nos están viendo en este Día Internacional de la Felicidad. Gracias a la doctora Laura Berríos, directora de la Organización Mundial de la Familia, por permitirme compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Eduardo Cubero y soy médico, me dedico a la medicina del bienestar y a la neuromentoría y neurocoaching. Y la felicidad es uno de los aspectos más importantes que podamos valorar en nuestra historia y en nuestra vida. Les hablo desde Costa Rica, un país que en algún momento fue uno de los países más felices del mundo. Es un concepto interesante. Pero vamos a hablar un poquito, a desmitificar un poco el concepto de felicidad. Nos han vendido a través de los años, a través de muchas situaciones, que la felicidad es todo aquello que nos puede hacer sentirnos bien. Nos han vendido la idea de que la felicidad es sinónimo de alegría y de que vivir en un estado pleno y constante de alegría. La alegría es importante. Los espacios de alegría son importantes, pero ellos no definen qué tan feliz eres o no debes de ser. También nos han vendido la historia de que la felicidad es aquello que nos dan o aquello que podemos obtener durante nuestra vida. Y entonces pasamos nuestra vida pensando, cuando termine la universidad seré feliz, cuando me case seré feliz, cuando tenga mi casa seré feliz, cuando gane mucho dinero seré feliz. Y vivimos en la ansiedad de ese futuro que muchas veces no se nos da o que muchas veces nos cuesta, porque una vez que lleguemos a ese punto, iniciamos con una nueva necesidad para ser feliz. Es que nos hemos confundido y hemos creído que la felicidad depende de las circunstancias ajenas, que la felicidad depende de las personas a nuestro alrededor, que la felicidad depende de aquello que podamos obtener, de aquello material que podamos obtener. Nos han dicho que la felicidad depende de la aceptación de las demás personas. Nos han dicho que la felicidad depende
del estatus o del puesto que consiga. Que la felicidad depende de cuánto podamos ganar. Y la felicidad se ha convertido en una meta que se hace cada vez más lejana porque la estamos arrastrando una y otra vez. ¿Cuántas veces vivimos bajo esa sombra de que cuando tal cosa seré feliz? Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, en el cual el periodista entrevista a Dios y le pregunta, Dios, ¿qué es lo que más te sorprende del ser humano? Y Dios le contesta, lo que más me sorprende del ser humano es cómo dentro de su ambición de obtener dinero sacrifica su salud para posteriormente gastar ese dinero tratando de recuperarla. Y la salud se puede mantener y tener con simplemente cambios de hábito y cambios de situaciones. Y entre ellos es aprender a ser feliz. Marco Aurelio, un emperador romano, en su momento decía, tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Y eso nos da una base para pensar y para entender dónde está realmente la felicidad. La felicidad no la vas a conseguir afuera. La felicidad no la vas a conseguir en cosas materiales. La felicidad no la vas a conseguir estando en una posición en la cual te sientes incómodo, pero por el temor de salir de esa zona de confort hacia una zona de oportunidades, te quedas ahí sufriendo perpetuamente. La felicidad surge de nosotros. La felicidad surge del corazón de cada una de las personas y de los sueños que las personas tengan. Como les dije antes, la felicidad no consiste en pasar toda tu vida en un estado de risa permanente, que eso no sucede. Eso es alegría y la alegría son espacios. La felicidad consiste en saber quién soy yo, en definir cuál es mi rumbo y cuáles son mis metas. La felicidad consiste en aceptar que las situaciones que me están sucediendo, yo puedo verlas desde una perspectiva de pensamientos negativos que me van a limitar en mi desarrollo, o puedo cambiar esa perspectiva para que esos pensamientos me lleven a la oportunidad de crecer. No significa que pensamientos positivos, no significa que decidir ser feliz te va a quitar problemas, no te va a quitar dificultades, no significa que no va a tener momentos de tristeza y melancolía, pero hasta esos momentos hay que saberlos disfrutar. Lo que significa es que modifico la forma en que veo la vida y que puedo aprender a vivir bien a pesar de las circunstancias en las que me encuentre. Hay una historia que creo que te va a prestar bastante para esto, para que entendamos a qué se refiere la parte de felicidad. Un hombre con mucho dinero lleva a su hijo a pasar un fin de semana con una familia muy pobre. Después del fin de semana, vienen caminando y el padre le pregunta al hijo, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Por supuesto, el padre esperaba decir todo lo que tenemos, papá, todo lo que hemos. Pero la respuesta del padre, del niño, fue increíblemente suspicaz. El niño le dijo, aprendí, papá, que nosotros tenemos un perro, ellos tienen cuatro. Que nosotros vivimos bajo luces, ellos bajo las estrellas. Que nosotros tenemos piscina y ellos tienen ríos. Que nosotros tenemos muros para protegernos, ellos tienen amigos.
que nosotros tenemos que ir a comprar la comida. Ellos siembran lo que comen. Papá, qué pobres somos nosotros. Y esa historia quise contárselas porque es importante en nuestra perspectiva de las cosas materiales para alcanzar la felicidad, que muchas veces esa necesidad de tener más y más, de ir por más, no nos permite ser felices. Y eso provoca en nuestra mente, en nuestro cerebro, un deterioro progresivo, porque nos sentimos culpables por no poder llegar a ser felices. Nos sentimos tristes por no poder llegar a alcanzar esa felicidad. ¿Cuántas personas conocemos con mucho dinero que han logrado obtener todo lo que querían en la vida y sin embargo siguen vacíos internamente? Carl Jung decía que no puedes encontrar felicidad sin un poco de oscuridad. Y se refería a poder conocernos a nosotros mismos, a poder conocer nuestras necesidades, a poder conocer qué es aquello que nos afecta y nos limita, a poder conocer todo aquello que nos atemoriza de nosotros, nuestra envidia, nuestra furia, nuestra ira, nuestra frustración, y aceptarla como parte de nosotros. Porque no puede existir felicidad si no somos completamente honestos con nosotros, si seguimos dependiendo del concepto de otras personas. Y entendamos que la felicidad no se crea a partir de lo que se tiene o de lo que nos sucede. La felicidad se obtiene a partir de nuestra decisión de ser feliz. En este Día Internacional de la Felicidad, te deseo que hoy tomes la decisión de ser feliz, que tomes la decisión de cambiar tu vida y tu mentalidad, porque eso no solo te va a ayudar a crear una vida mejor, también te va a llevar a la salud, tanto física como mental. Hay cosas tan sencillas que nos dan felicidad. Hay cosas tan gratuitas que nos dan felicidad. Pero todo inicia con tus pensamientos. Y les repito la historia, les repito la frase de Marco Aurelio. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Con esa frase en tu corazón, espero que pases no un día internacional de la felicidad, sino una vida feliz, plena y llena. Que la decisión de ser feliz te acompañe siempre. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias a la Organización Mundial de la Familia y a su presidenta, la doctora Laura Berrios, por esta gran oportunidad de poder compartir en el Día Internacional de la Felicidad un tema tan importante y tan perseguido por la mayoría del ser humano en sus múltiples etapas de la vida, ser feliz. En la época y etapa que estamos viviendo, efectivamente se producen avances extraordinarios, tanto a nivel científico como de herramientas y posibilidades que facilitan, depende cómo la utilicemos, nuestro día a día. Pero a la vez, también se produce un estado personal y social de incertidumbre, lucha por el poder, controversia y hasta inclusive vacíos. Tal vez, si paráramos el tiempo durante unos minutos y viéramos nuestra vida desde un plano superior, seríamos conscientes si vivimos o simplemente nos dejamos llevar por la vida. Y ahí nos podríamos plantear si realmente vivimos bien o nos acoplamos como podemos a una supervivencia. Vamos a preguntarnos, ¿sentimos paz en nuestro día a día
o nuestros pensamientos están divorciados del corazón y están casi en permanente alerta y estado de protección. O vamos a preguntarnos, ¿estamos en un estado de gestión, seguridad en uno mismo, constante aprendizaje, desarrollo del conocimiento que alimenta nuestra sabiduría como ser y como humano? Según la respuesta, podremos darnos cuenta si vivimos bien o sobrevivimos como mejor podemos o nos dejan. Una de mis vivencias que alimentan mi estado de felicidad personal es poder compartir lo que aprendo, por si a alguien nos sirve. Y a esto le podríamos llamar ayudar a todos a través de la sabiduría compartida. Y ello produce en nosotros una vibración y energía personal de autoconfianza, firmeza, aprendizaje consciente, libertad, amor y paz interior, que todo ello se expande a través de nuestra sonrisa, de ese estado de serenidad y de vida plena. Vivimos en un mundo generalmente basado en la confrontación, la comparación, el enfrentamiento, la competición, el conflicto, la lucha de poder, el engaño, etcétera. Nos enseñan que o pisas o te pisan y que ese es el camino para ser feliz. Es decir, ser el mejor, ser el que manda o ser más que los demás. Está claro que con esta acción-vibración nuestra energía está muy lejos a la que corresponde a nuestra esencia. Es más, hay un supuesto bienestar con un tiempo muy limitado. Y esto produce como una necesidad constante de seguir llenando un vacío en el cual nunca llega la paz con la plenitud. Pero todo ello, si ponemos nuestra felicidad en el lugar de lo que se logra, lo que ponemos en lo que vamos consiguiendo, cada vez más siendo nosotros mismos a través de nuestro aprendizaje, nuestros avances, nuestra evolución, nuestro reconocimiento, tomándolo como señales que estamos en el camino que corresponde a nuestra misión de vida, es decir, cuando nuestra vibración personal nos produce que consigamos logros verdaderos, ello se produce con agradecimiento, alegría, entusiasmo y deseándolo compartir con los demás, como lo estamos haciendo en estos momentos, produciéndose en nosotros un estado de veracidad y felicidad compartida. Vamos a dejar aparte el sentir o el vivir nuestros logros creyéndonos superiores a los demás o alimentando el ego creado por nosotros mismos o por los demás socialmente. Si miramos o sentimos más allá de nuestro entorno, podemos comprobar que es difícil o complicado construir una vida personal y equitativa a la vez. Es decir, con el equilibrio y la coherencia que nos facilita poder conseguir y permanecer en nuestro estado de felicidad. Mirad, nos han enseñado una felicidad dependiente, ya que la buscamos o creemos conseguirla a través de la compra o que alguien nos la dé o simplemente hasta inclusive aceptamos un estado en que la felicidad es una utopía o sencillamente son momentos suficientes a un alimento para poder necesitar y depender más de ello. Esto es una felicidad ambigua. Todo esto, cuando empezamos a poner nuestro estado consciente conectando con nuestra esencia, nos damos cuenta de que la solución real no está ahí fuera, está en nuestro interior.
Y es entonces cuando conseguimos, con un trabajo personal interior, fortalecer y poner en acción las múltiples fortalezas y virtudes que tenemos para poder conseguir una vida interior sólida y fortalecida por la energía más potente del universo, el amor a uno mismo, con toda la confianza creada en nuestro ser y así tomar las decisiones y acciones que corresponden a nuestra misión y evolución de vida. Y a la vez poder conseguir con coherencia vivir las exigencias del mundo actual en el cual estamos. Si nos preguntáramos, ¿es la felicidad un estado real o un deseo a conseguir con permanencia? A veces esa felicidad, estaría más lejos o más cerca de nuestro logro o vivencia personal. Depende cómo sería nuestra acción y nuestro estado. Como para mí, dentro de la felicidad está el poder compartir mis vivencias y aprendizajes, los que me han servido y los que me siguen sirviendo, para conseguir y disfrutar de ese estado de felicidad personal, comparto con vosotros varios tips. La felicidad dependiente tiene tiempo. La felicidad personal es atemporal. Es más, se retroalimenta saliéndose del tiempo y entrando en un estado cuántico, en el cual conseguimos, soy feliz a pesar de, o soy feliz gracias a. Amar lo que hago es darle la continuidad a mi crecimiento personal. Amar lo que vivo es aprender y aumentar mi sabiduría. Gestionar mis pensamientos produce que creo lo mejor de mí, mi mejor versión, la cual comparto gratuitamente con los demás. El respeto es la llave del amor que me abre la puerta de la felicidad. La alegría me libera el corazón, la mente y da energía a ese cuerpo conectado con mi esencia. Ser feliz, estar feliz, es darle continuidad a mi felicidad. La felicidad es el verdadero índice de mi calidad de vida. Y la plenitud se consigue cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Así que vamos a ofrecer desde el respeto la unidad, porque ello nos fortalece a nosotros mismos, a todos, a la humanidad. Y esto es crear y disfrutar de las familias, de la familia sanguínea, de la familia social, de la familia humana, de la familia de almas, de la familia cósmica y de la familia universal. Así que sencillamente para finalizar os propongo, la vida es una gran oportunidad y hoy es un gran día para aprovecharla y disfrutar de la felicidad personal y compartida. Y de esta forma vamos a salir del tiempo amándola. Gracias de corazón por todo. Siempre Juan Latorre. Hay un momento en la vida en el que uno descubre que la felicidad no es lo que nos enseñaron. Durante mucho tiempo creemos que ser felices depende de que las cosas salgan bien, de lograr metas, de que la vida funcione como nosotros esperamos, de que las personas que amamos estén siempre con nosotros. Pero la vida, tarde o temprano, nos muestra algo diferente. En mi caso, ese momento llegó con la muerte. He vivido varios duelos profundos. Uno de ellos fue la muerte de mi hijo. Y cuando eso ocurre, una parte de tu mundo se rompe. En ese momento comprendí algo que nunca había entendido antes. La felicidad no depende de lo que logramos en la vida, depende de cómo aprendemos
a vivir con lo que la vida te trae, incluso cuando duele. Con el tiempo, entendí que vivir bien no significa vivir sin dolor, significa desarrollar una vida interior suficientemente profunda para poder atravesar la realidad sin rompernos por dentro. Hoy creo que uno de los elementos más importantes para construir esa vida interior es la capacidad de aceptar la vida como es, no como quisiera que fuera, no como imaginamos que debería ser, sino como realmente es, con sus momentos luminosos y también con sus pérdidas. Porque cuando dejamos de pelear con la realidad, algo cambia dentro de nosotros. El dolor puede seguir existiendo, pero el sufrimiento empieza a transformarse. Y tal vez esa es una de las grandes enseñanzas que el duelo me dejó. La muerte puede terminar una vida, pero nunca termina el amor. El amor termina encontrando nuevas formas de permanecer. Aprendemos a amar de otra manera. Aprendemos a amar sin cuerpo. Y cuando entendemos eso, entonces algo muy profundo ocurre. La vida vuelve a tener sentido, no porque el dolor desaparezca, sino porque descubrimos que el amor nunca muere, sigue vivo. Si tuviera que compartir una sola idea para ayudarte a vivir con mayor plenitud, sería esta. No esperes a que la vida sea perfecta para vivir profundamente. La plenitud no nace cuando todo está bien. Nace cuando tú aprendes a abrazar la vida completa, la alegría y la incertidumbre, las despedidas y los encuentros. Todo forma parte de la experiencia humana. Y tal vez, al final, la felicidad no es otra cosa que esto. Aprender a vivir con el corazón abierto, aunque la vida nos haya enseñado que también puede doler. Porque cuando el amor es real, ni siquiera la muerte puede terminarlo. Bienvenidos. Vivimos una época extraordinaria. Nunca la humanidad ha tenido tanto conocimiento, tanta tecnología, tantas oportunidades para avanzar. Hemos conquistado espacios que antes parecían imposibles. Hemos multiplicado nuestra capacidad de comunicarnos, de crear, de innovar. Y sin embargo, en medio de todo ese progreso hay una pregunta que sigue resonando con fuerza en el corazón de muchas personas. ¿Qué significa realmente vivir bien? Porque algo curioso está ocurriendo en nuestra sociedad. Cada vez más personas logran cosas, pero no necesariamente viven mejor. Cada vez más personas alcanzan metas, pero no siempre encuentran paz. Y tal vez por eso el gran desafío de nuestro tiempo no es solo seguir avanzando, sino aprender a vivir con más sentido. A lo largo de mi vida profesional y personal he tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre esta cuestión. Primero, en el mundo empresarial, donde durante años trabajé en entornos de alta exigencia, responsabilidad y resultados. Y después, dedicando mi vida a investigar y desarrollar proyectos relacionados con el bienestar, el liderazgo y el desarrollo humano. Y con el tiempo, he comprendido algo que me gustaría compartir hoy con vosotros. Hubo un momento en mi vida en el que entendí algo profundamente revelador. Comprendí que la felicidad no depende solo de lo que conseguimos, sino de cómo vivimos lo que nos ocurre. Durante mucho tiempo creemos que la felicidad está al final de una meta, cuando tenga ese trabajo, cuando alcance ese reconocimiento, cuando consiga ese resultado. Pero la vida nos enseña algo distinto. Nos enseña que podemos conseguir muchas cosas y aún así sentir vacío. Y también nos enseña que hay personas que incluso en medio de dificultades irradian serenidad, humanidad, sentido. Entonces comprendemos algo esencial. La felicidad no es un destino, es una manera de caminar
está en cómo tratamos a las personas, en cómo gestionamos nuestras emociones, en cómo afrontamos los desafíos, en cómo vivimos cada día. Hoy vivimos en un mundo lleno de ruido, prisa, presión, estímulos constantes. Estamos hiperconectados con todo, pero muchas veces desconectados de nosotros mismos. Por eso creo que una de las claves más importantes para construir una vida plena es la vida interior. Necesitamos momentos de silencio, espacios de reflexión, tiempo para escucharnos, porque cuando una persona se conoce, cuando entiende quién es, qué valores la guían y qué sentido quiere dar a su vida, algo cambia profundamente. Empieza a vivir desde dentro. Y cuando una persona vive desde dentro, las circunstancias pueden ser difíciles, pero la persona no se rompe. Tiene un centro, tiene un propósito, tiene alma. Si tuviera que compartir una sola idea para vivir con mayor plenitud, sería esta: aprender a transformar lo que nos ocurre. Todos atravesamos momentos difíciles. La vida trae pérdidas, frustraciones, incertidumbre, heridas, pero el secreto no está en evitar el dolor. El secreto está en qué hacemos con él. A lo largo de mi vida he descubierto que las experiencias más difíciles pueden convertirse también en nuestras mayores fuentes de aprendizaje. Por eso hablo muchas veces de una idea que para mí es profundamente transformadora: darle la vuelta a la tortilla de la vida, convertir el dolor en aprendizaje, la dificultad en fortaleza, la caída en una oportunidad de crecer. Cuando una persona aprende a hacer eso, deja de ser víctima de las circunstancias y empieza a convertirse en autor de su propia vida. Quizá en este Día Internacional de la Felicidad, la pregunta más importante no sea ¿qué necesito para ser feliz? Tal vez la pregunta sea otra: ¿cómo quiero vivir lo que la vida me está ofreciendo hoy? Porque muchas veces la felicidad no está en lo extraordinario, está en lo sencillo, en una conversación verdadera, en un gesto de generosidad, en la capacidad de agradecer, en vivir en coherencia. Al final, vivir bien no significa vivir sin dificultades, significa vivir con sentido, con conciencia y con alma. Y cuando una persona aprende a vivir así, descubre algo maravilloso. La felicidad no es un lugar al que llegar, es una forma de estar en el mundo. Muchísimas gracias por escucharme. Hola, yo soy Marcela Aguja desde México y estoy aquí contigo para celebrar juntos el Día Internacional de la Felicidad en la Organización Mundial de la Familia, que siempre nos invita a reflexionarnos desde nuestra actualidad y desde nuestras posibilidades. Y eso es algo que yo valoro y que te invito a ti también a valorarlo. Hoy con un gran tema, la felicidad, un tema de moda, un tema que ya tiene muchos años que hemos estado platicando aquí, conversando, dándole vueltas y que no sé si todavía estamos listos para reconocer qué es eso de la felicidad. Creo que hoy la Organización Mundial de la Familia, gracias a Laura Berrios, nos pone unas preguntas que la verdad, si te las haces, creo que pueden simbrar tu vida. ¿Qué significa realmente vivir bien? La primera pregunta que yo me hago es, ¿se puede realmente vivir bien? Y esto puedes decirlo, sí, claro, si tienes todas tus necesidades cubiertas, si además tienes una conexión contigo misma, un autoconocimiento importante. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias alrededor son retadoras? Cuando no nos gusta lo que estamos viviendo, cuando no nos gusta lo que está sucediendo, dependa o no dependa de ti. Y ahí entra, creo yo, la responsabilidad, la felicidad como una responsabilidad y una elección. ¿Qué
elementos, si yo tuviera que darte uno, esa fue la pregunta que se me planteó para realmente decir, puedo ir hacia la felicidad y es para mí la elección. Pensé en la conexión, en la confianza, en la vida, en la acción, o sea, en todas esas pequeñas cosas que suceden cada día y que hacemos cada día intencionalmente para sonreír, para estar en paz, para estar en calma, para bajar el ritmo. Pero para poder lograr todo eso, hay una anterior que es elegirlo. Y es decir, yo voy a hacer lo que sea necesario para ser feliz. Y para ser feliz, lo que necesito es saber que puedo ser feliz. ¿Y por qué puedo ser feliz? Porque sé que puedo ser feliz porque estoy viva. Y la vida, en general, tiende hacia la misma vida, hacia la felicidad, hacia lo posible, hacia lo real. Entonces, ¿cómo es vivir bien y cómo es vivir feliz? No significa vivir feliz todo el tiempo y sonreír y ser campanitas. A veces las circunstancias de la vida son adversas. Hay retos grandes. A veces desde la niñez tenemos retos y vivimos en familias desalentadoras, en familias que pues hay dolor, hay violencia, hay cosas desagradables y aún así llega una edad en la que nosotros podemos elegir si quedarnos con esa historia triste, si quedarnos en ese, lo voy a decir así como lo siento, en ese drama que lo que me da es la oportunidad de quedarme ahí dándole vueltas a lo mal que está la vida, a lo mal que está el gobierno, a lo mal que está la economía, a lo mal que están las cosas en casa, o puedo elegir cambiar mi perspectiva y decir, ok, estoy viviendo momentos retadores, estos son mis retos y aún así puedo elegir ser feliz, aún así puedo intencionalmente conectar conmigo, valorarme, recuperarme en esta circunstancia adversa y ser feliz. Y si las circunstancias no son adversas, también es importante que la felicidad sea una elección, porque muchas veces podemos tenerlo todo y aún así no sentir felicidad. Entonces ahí la pregunta es todavía más profunda. ¿Qué hay dentro de mí que no me permite, que me está impidiendo valorar la vida que sí tengo y ser feliz y desde ahí vivir y vivir bien? El bienestar está disponible para todos en cualquier momento, una vez que tomamos esa decisión para poder decirle sí a la vida así como es y disfrutar lo que se puede disfrutar. El atardecer, el amanecer, la lluvia, una buena comida, un buen abrazo, una buena amistad. Siempre, siempre, siempre hay algo que se puede agradecer y desde la gratitud conectar con el bienestar que está disponible para todos y en cada momento. Entonces, haciendo un resumen. Si tuviera que compartirte una sola idea para ayudarnos a vivir con mayor plenitud, sería elige vivir con mayor plenitud desde la gratitud, desde la felicidad, desde todo lo lindo que tú quieres. Si tú lo invitas a tu vida, va a venir y va a llegar. Si te sales por un momento de la circunstancia adversa, del drama, de la victimez, de todo eso que la verdad nos enseñan día a día, que socialmente tenemos tan arraigado. Dice Pema Chodrón que cuando venimos a la vida parece que firmamos un contrato donde decimos que si alguien está sufriendo, le vamos a acentuar ese sufrimiento para que se dé cuenta de lo mal que está y que siga ahí sufriendo. Y yo quiero que hoy rompamos ese contrato y que el contrato que firmemos sea de alentarnos los unos a otros a recordarnos que ser felices es una elección, que es posible y que es posible para todos y en cualquier momento. Muchísimas gracias. Espero que hoy, el Día Internacional de la Felicidad, encuentres dentro de ti razones para sonreír, para agradecer y para conectarte con la vida que sí tienes, que sí está ahí y que, como siempre te lo digo, si respiramos es para algo. Así que ese para algo espero que se acerque a lo que tú definas como felicidad, que seguramente es distinto a lo que yo defino. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Déjame hacerte una pregunta poderosa. Vivimos en la época más avanzada de la historia humana y aún así millones de personas siguen preguntándose algo simple. ¿Por qué teniendo tanto nos sentimos tan vacíos? Hoy quiero compartir contigo
3 ideas que pueden cambiar la forma en que entiendes la felicidad y la vida. Mi nombre es Paulo Castañeda y quiero comenzar con una reflexión sencilla. Si vivimos en una época extraordinaria, nunca antes la humanidad había tenido tantos avances como tanto conocimiento y oportunidades. Podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo en segundos. Tenemos acceso a información infinita. Podemos crear, innovar, construir cosas que hace décadas parecían imposibles. Pero aún así hay una pregunta que sigue resonando profundamente en la conciencia humana. ¿Qué significa realmente vivir bien? Porque muchas personas están logrando mucho, pero disfrutan tan poco. Están ocupadas, pero no necesariamente viven plenas. Están avanzando, pero no siempre en dirección a la felicidad. Por eso hoy quiero compartir contigo 3 reflexiones muy personales, 3 respuestas que nacen no solo de la teoría, sino de la vida, de las experiencias, de los errores, de los aprendizajes y de las relaciones. La primera es: ¿en qué momento de la vida comprendiste que la felicidad no depende solo de lo que se logra, sino de cómo se vive? Durante muchos años de mi vida profesional trabajé en el mundo corporativo. Como muchos profesionales estaba enfocado ¿en qué? En cumplir metas, en crecer profesionalmente y en lograr resultados. Y así lograr cosas que sí lo hacían sentir bien a uno. Cerrar un negocio, cumplir una meta y tener reconocimiento público en las organizaciones. Pero hubo un momento en mi vida donde comprendí algo profundamente transformador. La felicidad no está en la cima de la montaña. Está en la forma en que subimos a la montaña, ese proceso. La felicidad no depende solamente de lo que logramos, sino de en quién nos convertimos en ese proceso. Y aquí recuerdo una frase de mi mentor John C. Maxwell muy poderosa. Las personas pueden escuchar tus palabras, pero sienten tu actitud. Y cuando uno entiende esto, comprende que la vida no es solo se trata de cumplir logros, sino de construir relaciones, carácter y propósito. También hay una frase de mi mentor Tony Robbins que me pareció y me marcó mucho. El éxito sin satisfacción es el fracaso definitivo. Puedes tener dinero, puedes tener reconocimiento, puedes tener grandes logros, pero si no tienes familia, propósito y paz interior, algo siempre se sentirá incompleto. Por eso hoy creo profundamente en la felicidad. Se construye día a día, en cómo tratamos a las personas, en cómo vivimos nuestros valores y en cómo decidimos amar, servir y crecer. Segunda pregunta: ¿qué elemento consideras esencial para construir una vida interior sólida en medio de las exigencias del mundo actual? Mira, el mundo de hoy exige mucho. Exige resultados, exige velocidad, exige productividad. Pero hay algo que muchas voces olvidamos. Si no cultivamos nuestra vida interior, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Para mí hay un elemento esencial: la intencionalidad. Y como dice John C. Maxwell, mi mentor, el crecimiento no ocurre por accidente. El crecimiento es intencional. Una vida interior sólida se construye cuando decidimos. ¿Qué? Ser intencionales en nuestros pensamientos, ser intencionales con nuestras relaciones, ser intencionales con nuestro crecimiento. Porque la vida no mejora por casualidad, mejora cuando nosotros decidimos crecer. También Tony Robbins dice, y lo explica de una manera muy poderosa: la calidad de tu vida es la calidad de tus emociones. Y esas emociones dependen de gran parte de las decisiones que tomamos cada día. Por eso es tan importante dedicar tiempo a cosas que alimenten el alma, como leer, como reflexionar, como orar o meditar. También aprender y, lo más importante, servir a otros. Dice la Madre Teresa de Calcuta que quien no vive para servir no sirve para vivir. Y sobre todo, rodearnos de personas que nos eleven y nos desafíen a ser cada día mejores. Porque la calidad de nuestra vida está profundamente conectada con la calidad de nuestras relaciones.
Y la tercera y última pregunta, si tuvieras que compartir una idea para ayudar a otros a vivir con mayor plenitud, ¿cuál sería? Y si tuviera que compartir una sola idea, esta sería: vive para agregar valor a los demás. Porque cuando una persona vive solamente para sí misma, la vida se vuelve realmente pequeña. Pero cuando decides impactar, servir, ayudar a otros a crecer, tu vida se vuelve extra saliente. Hay una frase de John C. Maxwell que resume todo esto y para mí es lo más magistral. El verdadero liderazgo consiste en agregar valor a las personas. Y también me encanta algo de Tony Robbins que dice: el secreto de vivir es dar. Tan simple como dar. Tenemos que convertirnos en dadores. La verdadera felicidad aparece cuando entendemos algo muy poderoso. No estamos aquí solo para tener éxito. Estamos aquí para hacer una vida de diferencia. Para inspirar, para levantar, para acompañar, para construir algo que realmente trascienda en los corazones de las otras personas. Por eso creo profundamente que la felicidad no es solo un sentimiento, es una forma de vivir, es una decisión diaria. Elegir amar más, servir más, aprender más y agradecer más. Hoy, en el Día Internacional de la Felicidad, quiero dejarte esta reflexión. Muchas personas pasan la vida persiguiendo el éxito, pero las personas verdaderamente felices hacen algo totalmente diferente. Persiguen el significado, porque cuando tu vida tiene un propósito, los logros tienen un sentido. Las relaciones se vuelven mucho más profundas y cada día se convierte en una oportunidad para agregar valor a otros. Por eso, si hoy pudiera darte una sola invitación, sería esta: no esperes que la felicidad llegue cuando logres algo. Decide hoy vivir una forma de generar felicidad cada instante de tu vida. Ama más, agradece más, sirve más y construye relaciones que realmente importen. Porque al final de la vida, la felicidad se mide no por lo que acumulamos, se mide por el impacto que dejamos en el corazón de las personas. Y cuando vivimos así, no solo transformamos vidas, también transformamos familias, comunidades, generaciones. Y recuerda siempre esto: la felicidad no es el destino, es la forma en que decides caminar cada día de nuestra vida. Un abrazo, tu amigo y coach Paulo Castañeda. Pasamos gran parte de la vida buscando la felicidad afuera, hasta que descubrimos que siempre estuvo dentro esperándonos. Soy Esperanza Hernández, pedagoga, master coach y conferencista. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una pregunta tan simple como profunda. ¿Qué significa realmente vivir bien? Vivir bien no solo es alcanzar metas o acumular logros. Vivir bien es experimentar bienestar de forma consciente. Es decir, sentir que lo que haces, lo que piensas y lo que sientes están en coherencia. Y cuando ese bienestar se vuelve constante y con sentido, entonces hablamos de algo más profundo: la plenitud. Muchas veces a eso le llamamos felicidad. Vivimos en una época extraordinaria. Tenemos más acceso a la información que nunca antes. Y sin embargo, en ocasiones algo no termina de hacernos sentir bien, de llenar un vacío dentro de nosotros. Porque en algún punto descubrimos que lograr metas y tener éxito no garantiza bienestar, ni plenitud, ni felicidad. Y te comparto que claramente recuerdo
cuando lo descubrí. Y curiosamente, no fue en un momento de fracaso, fue en un momento de logro. Todo parecía estar muy bien afuera. Sin embargo, había algo en mi interior que me hacía sentir esa sensación de vacío que es difícil de explicar. Fue ahí cuando comprendí que vivir bien no depende solo de lo que alcanzamos, sino del bienestar que somos capaces de generar mientras lo hacemos. Y también del sentido que le damos a nuestra vida. Y justo ahí es donde comienza la verdadera plenitud, la base de una felicidad más profunda. Y como dice Martin Seligman, la felicidad auténtica proviene de elevar nuestras fortalezas y vivir con sentido. Y esa palabra, sentido, es la que conecta todo: bienestar, plenitud y una forma más consciente de vivir bien. Porque podemos estar ocupados, pero no en bienestar. Podemos estar cumpliendo, pero lejos de la plenitud. Y podemos estar avanzando, sí, pero sin sentir esa verdadera felicidad. También, desde mi experiencia como coach, he visto que uno de los elementos más importantes para construir esta forma de vivir bien es la conciencia. Y lo subrayo, la conciencia. Escucharnos, darnos el permiso de preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo hoy, en este momento, me está acercando a mi bienestar o me está alejando? Y la decisión que tomes cuando te escuchas y te sientas será esa brújula que te va a llevar a acercarte a eso interno que llamamos bienestar, felicidad o plenitud. Y Viktor Frankl también lo dijo de una forma poderosa: la felicidad no puede perseguirse, debe surgir como consecuencia de vivir con propósito. Y cuando vivimos con propósito, generamos bienestar. Así sostenemos la plenitud y con ello experimentamos una felicidad más real y duradera. La vida actual nos exige rapidez, resultados, adaptación constante. Y en este medio es fácil desconectarnos de lo esencial, de lo que realmente nos importa, de lo que realmente nos hace sentirnos bien. Pero una vida interior sólida se construye precisamente ahí, en la capacidad de sostener nuestro bienestar, incluso en medio de la exigencia. Y para ello también tenemos herramientas, también tenemos ejercicios que nos pueden ayudar a hacer ese alto en el camino y recuperarnos. Y te quiero compartir que aprendí en el curso de la ciencia del bienestar impartido por la Universidad de Yale. Y consiste en esto: invitarte a traer un recuerdo donde te hayas sentido feliz, tu bienestar pleno o en plenitud. Traer ese recuerdo a tu mente, si tienes a la mano fotos, o recordar aromas, voces, imágenes, y revivirlo como si estuvieras ahí. Y basta eso, unos minutos que te sientes en un lugar cómodo, tranquilo, a recrear
esas imágenes. En el ejercicio le llaman a saborear. Y saborear es permitirte disfrutar minuto a minuto, momento a momento, todo eso que a tu mente llega. Y de esa manera, cuando tengas la imagen, los sonidos y las sensaciones completas, en ese momento respiras hondo y recuperas el presente, el aquí y el ahora. Y en ese momento tu estado cambió, porque nuestro cerebro nos ayuda a generar ese bienestar, a sentirnos bien, a estar presentes y con ello mirar la vida desde un ángulo diferente. Así es que te animo a que lo realices cuando requieras esa mirada, ese espacio, ese cambiar tu estado y recuperar la mirada diferente. Así es que, pues en ese sentido, tenemos también otra autora que también nos habla de esta parte tan importante que es el bienestar. Y me refiero a Sonja Lyubomirsky, quien nos dice que una gran parte de nuestra felicidad depende de nuestras acciones intencionales. Y aquí subrayo esa parte de la intencionalidad, porque sí, así como lo hicimos con el ejercicio, de esa manera intencional, tú puedes ir construyendo día a día un mejor bienestar. Y con esto, con acciones, con momentos donde también estudios, y estos son estudios de diferentes autores que nos dicen que esa sensación de bienestar, esa sensación de plenitud y felicidad se encuentra más cuando damos a otra persona o cuando nos los damos también a nosotros, pero sin esperar nada a cambio. Cuando lo damos de una manera desinteresada, cuando ofrecemos algo, por muy poco que sea, nos genera esa sensación de que apoyamos a otro ser humano. Y en ese sentido, el bienestar y la felicidad se vuelven más duradero. Y sobre esto hay estudios, hay mediciones que lo permiten observar. Así es que me encantaría también preguntarte, ¿cómo te has sentido cuando das algo a otra persona sin esperar nada a cambio, porque te nació, porque dijiste lo quiero hacer? ¿Cómo te sentiste después? He ahí una de las formas de generar una sensación de bienestar y de felicidad más duradera. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que vivir bien no es algo que ocurre por casualidad. Es una práctica consciente que fortalece nuestro bienestar y nos acerca a la plenitud. Y con esto también quiero compartirte una idea concreta, que es esta. La plenitud no es un camino separado de la felicidad ni del bienestar. Es algo distinto a vivir bien. Son expresiones de lo mismo en distintos niveles. Y todo comienza en lo cotidiano, en construir día a día. Y lo resumo de esta manera. No se trata de tener una vida perfecta, sino de construir ese bienestar de forma consciente para vivir bien y, en consecuencia, experimentar plenitud y felicidad. Y te dejo esta reflexión. La felicidad no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides generar bienestar con lo que sí está presente en tu vida. Y si hoy pudiera compartir una sola idea contigo para vivir con mayor plenitud, sería esta. Deja de esperar el momento ideal para sentirte bien y empieza a construir bienestar todos los días, porque ahí es donde comienza una forma más auténtica de vivir bien. Porque al final, vivir bien
no es una meta lejana, es la manera en que eliges generar tu propio bienestar, sostener la plenitud y construir esa felicidad día a día. Y cierro con esto. La felicidad no es algo que encuentres afuera, es el resultado de aprender a vivir bien por dentro. Así es que, ¿qué harás hoy para empezar a generar esa felicidad? ¿Qué acción consciente y concreta vas a realizar hoy mismo para empezar a disfrutar de esos momentos de bienestar y de felicidad de manera consciente, intencional y más frecuente en tu vida? Me encantaría que me lo contaras. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Desde Santiago de Cuba, Cuba, les saluda el doctor Yorky Santana González, profesor de psicología y miembro de la Organización Mundial de la Familia. También represento a la Organización Mundial de la Familia en la parte de la juventud. Queridos amigos, hoy es un día especial. Hoy queremos hablar sobre 3 elementos esenciales de la vida. La primera pregunta que nos haríamos sería: ¿en qué momento de la vida comprendiste que la felicidad no depende solo de lo que se logra, sino de cómo se vive? Bueno, queridos amigos, eso creo que lo comprendí más o menos a los 23 años, cuando por primera vez me enfrenté a situaciones económicas difíciles en que no tenía dinero, pero sin embargo tenía una familia que me quería, tenía una novia que me amaba, tenía personas con las cuales me rodeaba que siempre estábamos llenos de alegría, que compartíamos, que hacíamos cosas juntos, que lográbamos, aún con las carencias materiales tan fuertes que pasábamos en ese tiempo del periodo especial en Cuba, lográbamos salir adelante, lográbamos sonreír, lográbamos compartir ese pedacito de pan, ese pedacito de carne que lográbamos tener, entre todos lo compartíamos y nos sentíamos felices. Yo creo que ahí fue donde comprendí que la vida en momentos de circunstancias difíciles también podemos tener felicidad. Otra de las preguntas que nos debemos hacer es: ¿qué elementos consideramos esenciales para construir una vida interior sólida en medio de las exigencias de nuestro mundo actual? Bueno, la consideración de construir una vida interior sólida yo creo que depende primero de todos y cada uno de nosotros. Considero que lo más importante es centrarse en los objetivos que tenemos, trazarnos objetivos a corto plazo que logramos consolidar, que logremos alcanzar, que tengamos recursos tanto psicológicos como recursos monetarios o recursos materiales que nos permitan llegar a esos objetivos. En la medida que logremos eso, yo creo que estamos consolidando una vida interior sólida. Y muy importante, nosotros los psicólogos pensamos que el estar en paz con los demás, ayudar a los demás, ser relevante y necesario para los demás, es uno de los elementos que más te aporta a la vida interior. Yo siempre he pensado que yo vivo para ayudar, yo vivo para servir, y en la medida en que viva para servir, sirvo para vivir, porque la vida me ha demostrado que en la medida que voy coadyuvando los procesos de las demás personas, me estoy ayudando a mí mismo también. Estoy haciendo cosas por los demás, me estoy sintiendo bien y al mismo tiempo también estoy haciendo sentir bien a los demás. Creo que ahí es donde la paz interior se logra. Creo que ahí es donde la vida espiritual interior alcanza su máxima expresión. Queridos amigos, no olviden que el hacer bien por los demás, no olviden que el estar en armonía con los demás también significa lograr una vida interior próspera y saludable. Y por último, queridos amigos, me gustaría compartir con ustedes una idea para vivir cada uno con mayor plenitud esta vida que es tan difícil, que es tan compleja y en las condiciones actuales que nos encontramos. Yo siempre pienso, por ejemplo, en el caso nuestro en Cuba, con tantas dificultades que tenemos, con tantas precariedades producto de las crisis, tanto externa como la crisis interna que hemos tenido y que estamos viviendo. Yo siempre creo que lo mejor que podemos hacer es crear, ser creativos, buscar alternativas. Por ejemplo, si no tengo un recurso material, opto por buscar ayuda, por ayudar también con lo que tengo. Es decir, compartir
dentro de las cosas que tenemos, ayudar al otro, saber recibir y aceptar la ayuda del otro, yo creo que son las esencialidades que nos hacen más grandes en esta vida y que nos permiten de una forma u otra ser cada día más humanos. Brinda una sonrisa a los demás, aunque tengas muchos problemas en tu casa. Brinda una alegría y haz sonreír a la otra persona, aunque tu mundo por dentro en un momento determinado se esté cayendo. Dale esa posibilidad de que la persona con la cual tú interactúas se sienta contento y se sienta feliz a tu lado. Eso, queridos amigos, será la mayor alegría que le puedas brindar a los demás, pero también será el mayor éxito que pueda lograr en esta vida. Muchas gracias, queridos amigos, y gracias a la Organización Mundial de la Familia por darme esta oportunidad. Hola, ¿qué tal? Los saluda el doctor José Rigoberto Gálvez Gutiérrez, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Para mí es un privilegio, pero sobre todo una responsabilidad, sumarme a esta iniciativa del Día Internacional de la Felicidad. Si nos detenemos un segundo a observar el mundo que hemos construido, no podemos sino sentir asombro. Vivimos en una época extraordinaria, hablamos de un mundo fascinante, donde la tecnología corta distancias en miles de segundos, donde la ciencia desafía límites antes que parecían divinos, y donde tenemos un acceso a la información que nuestros antepasados ni siquiera pudieron soñar. Sin embargo, en medio de este despliegue de genialidad técnica, surge una paradoja inquietante. Parece que mientras más herramientas tenemos para vivir mejor en lo externo, más nos cuesta entender qué significa realmente vivir bien en un interno. Hoy no quiero hablarles desde la fealdad, desde la teoría académica, ni los conceptos jurídicos que suelo analizar. Quiero hablarles de esas certezas que no se encuentran en los libros, sino que se van decantando en el paso de los años, con el ejercicio de la conciencia y a veces con los golpes de la realidad. Durante mucho tiempo, y lo comparto con la humildad de quien sigue aprendiendo, viví bajo la inercia del logro. Como muchos de ustedes, fui educado en la cultura del esfuerzo, que se mide con el valor de una persona por la longitud de su currículum. Creía casi que, en una fe ciega, que la plenitud llegaría con el siguiente grado académico, con el próximo reconocimiento institucional, o alcanzar esa meta profesional que tanto me desvelaba. Pero el despertar no llegó con un gran aplauso ni con una medalla. Llegó con el silencio de lo cotidiano, en esos momentos donde la prisa se detiene y nos obliga a mirarnos al espejo. Comprendí entonces, tras muchas horas de reflexión, que la felicidad no es un trofeo que se cuelga en la pared, ni un destino al que llega tras años de sacrificio. La felicidad es realidad, es esa calidad de la atención que le damos a nuestra vida mientras sucede. Me di cuenta de algo doloroso pero transformador. De nada sirve alcanzar la cima más alta si el camino para llegar ahí nos dejó el alma vacía, o peor, si en el trayecto nos alejamos de quienes más amamos. La verdadera victoria no es el éxito que el mundo aplaude, sino la paz con la que cerramos los ojos cada noche, la certeza de haber estado presentes en nuestra propia vida. En esta era de la inmediatez, donde somos bombardeados por exigencias de ese éxito instantáneo, donde las redes nos obligan a compararnos constantemente con versiones filtradas de la realidad, es fácil perder el norte. Y aquí viene un interrogante: ¿cómo mantenernos de pie cuando todo alrededor parece empujarnos a la ansiedad? La respuesta que he encontrado es la congruencia. Construir una vida mejor, principalmente sólida, no significa aislarnos del mundo, ni huir de nuestras responsabilidades.
Significa, por el contrario, habitar el mundo desde el centro propio. La congruencia es que lo que pensamos en intimidad de nuestra reflexión, lo que decimos con autoridad en el aula, en el trabajo, y lo que hacemos con ternura en el hogar, sean una misma cosa. Si tuviera que dejarles una sola semilla de reflexión para que la siembren en el seno de sus familias y comunidades, sería esta. La plenitud no se encuentra en el ego, sino en la trascendencia a través del servicio. A menudo cometemos el error de buscar la felicidad como un beneficio personal, casi como un acto de consumo. Pero la experiencia humana, cuando se vive con profundidad, nos señala que el bienestar más genuino nace con convertirnos en puentes para los demás, ya sea a través de la educación que nos transforma, a través de ese apoyo silencioso de un colega, o del amor incondicional que sostiene a nuestros hijos en casa. Servir nos conecta con algo que trasciende nuestro propio humano. No somos realmente felices por lo que acumulamos en nuestras cuentas, estantes, sino por lo que somos capaces de dar y por las vidas que logramos tocar positivamente. Esa es la verdadera abundancia, una que no se agota al compartirse, sino que se multiplica. Para concluir, quiero invitarles a que no dejemos estas palabras al aire. Construyamos de manera deliberada, miradas más conscientes. Hagamos que nuestra familia y de nuestras comunidades espacios de sabiduría compartida. Hagamos que el bienestar deje de ser visto como un lujo para pocos y empiece a ser una práctica diaria de respeto, de ética, de amor activo. Que este Día Internacional de la Felicidad no sea solo una fecha en el calendario, sino un punto de partida para una búsqueda más profunda, más digna y sobre todo más humana para cada uno de ustedes. Muchas gracias por permitirme compartir este pedazo de mi camino con el suyo. Éxitos a todos. Gracias. Bienvenidos a este espacio de reflexión por el Día Internacional de la Felicidad, gracias a la Organización Mundial de la Familia y la invitación cursada por la doctora Laura Berríos. Les saluda Gerardo Ruiz. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el tema. No vengo a hablarles de asuntos académicos, teóricos. Hoy vengo a hablarles de algo que no tiene nada que ver con la felicidad perfecta ni de una vida sin problemas. Quiero hacer una reflexión sobre algo más real, algo más humano, de esos momentos en los que uno sonríe hacia afuera, pero por dentro no te encuentras bien. Porque seamos honestos, nos enseñaron a avanzar, a lograr metas, objetivos, a resistir ante todo, contra todo, pero no nos enseñaron a detenernos, no nos enseñaron a sentir, no nos enseñaron a preguntarnos si realmente estamos viviendo y si nos sentimos bien, o si somos felices. Y ahí es donde empieza todo. Pienso que hay un momento en la vida que no se anuncia, que no llega con ruido, no llega con aplausos, llega en silencio, a veces en una noche larga, en un espacio donde te sientes cansado, o incluso después de haber logrado algo importante. Y en ese momento aparece una pregunta incómoda. Y te preguntas, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que yo he logrado? ¿Esto es lo que yo quiero realmente? Y personalmente me ocurrió. En algún momento entendí y me marcó profundamente una situación como estas. Porque puedes cumplir con todo, puedes ser responsable, puedes sostener a otros, puedes tratar de darles la felicidad a otros, puedes sentirte quizás
parcialmente orgulloso de haber logrado metas profesionales, objetivos de la vida, constituir una familia con una persona que quizás no es la indicada. Y aún así, sentirte vacío. Y no es porque falte éxito, no es porque no se haya hecho de manera responsable, sino porque muchas veces nos falta conexión con nosotros mismos. Ese día entendí que la felicidad no tiene que ver solo con lo que alcanzamos, solo con lo que logramos o solo con los parámetros o lo que la sociedad ha idealizado como felicidad para nosotros. Comprendí que esto tiene que ver con lo que nosotros somos mientras estamos alcanzándolo. Vivimos en un mundo que no se detiene. Todo es urgente, todo es inmediato, todo exige más y más de nosotros. Y en medio de esto, muchos hemos aprendido a callar, a seguir aunque duela, aunque no se pueda, en aparentar aunque pese, a sostener aunque estemos agotados y estemos cansados de una situación. Pero hay algo que quiero decir con claridad. Nadie puede construir una vida feliz si está desconectado de sí mismo. Y esto es especialmente importante decirlo, y creo yo, desde un enfoque masculino consciente. No necesitamos demostrar fortaleza todo el tiempo. No necesitamos cargar solos con todo. No necesitamos escondernos detrás del silencio, porque eso no nos hace más fuertes. Nos hace sentirnos y estar más solos. La verdadera fortaleza empieza cuando uno se permite ser honesto, cuando puedes decir: esto me duele, esto me molesta, esto me afecta, esto necesito cambiarlo. Y no para ofender, ni maltratar, ni hacer sentir mal a nadie. Es por ti. Y esto es no para quedarte ahí, sino para transformar tu vida. Nos hicieron creer que la felicidad está en lo grande, en alcanzar nuestras metas, como ya lo decía, en los reconocimientos, en los aplausos, en llegar más lejos. Pero la vida real ocurre en lo más pequeño, en lo más simple, en lo cotidiano, en lo que pasa muchas veces desapercibido. La felicidad está en esas cosas que no cuestan, pero que valen todo. Una conversación sincera con una persona con la cual tengas esa conexión. Un momento de tranquilidad, la paz de no estar fingiendo, el alivio de ser uno mismo. Y aquí hay una verdad que incomoda, pero ciertamente libera. Muchas veces no somos infelices por lo que nos falta, sino por lo que no nos permitimos sentir. Porque estamos viviendo en automático. Y vivir en automático es dejar de vivir. Si hoy pudiera dejar una idea en este espacio de reflexión, sería: deja de posponer tu vida esperando sentirte mejor. Porque ese momento perfecto no llega. Siempre habrán problemas, siempre habrán pendientes, siempre habrá algo que resolver, algo que merece nuestra atención. Pero la vida no espera, la vida pasa. Y la felicidad tampoco te espera. La felicidad empieza cuando decides escucharte, decides respetarte, ponerte en primer lugar. Y eso no significa ser egoísta. Y dejar de exigirte ser alguien que no eres. No se trata de abandonar responsabilidades. No se trata de querer tirar todo por la borda. Se trata de no abandonarnos a nosotros mismos en el proceso.
Quiero que esta reflexión se quede con ustedes. Y no como una frase bonita, sino como una verdad incómoda quizás. Puedes seguir logrando cosas toda tu vida y aún así no sentirte pleno, no sentirte feliz, no sentirte satisfecho con lo que eres o con la vida que tienes. Pero también puedes empezar hoy con pequeños cambios a construir una vida que sí se sienta bien, sin dañar a nadie. Una vida quizás no perfecta, pero una vida real. Algo que te haga sentir feliz contigo mismo. Una vida que no es ideal, pero es tu vida. Es algo tuyo. Es algo con lo que tú te sientes bien. Es algo con lo que tú vas a llegar hasta el último día de tu existencia y te vas a sentir bien. Porque al final, la felicidad no es reír todo el tiempo. No es aparentar. No es tener o dejar de tener problemas. No es demostrar que todo está bien. Dejemos de vivir de apariencias, de dramas. Resolvamos esos traumas de la infancia, resolvamos todas esas situaciones que traen conflictos internos en nuestra vida, en nuestro pensamiento. La felicidad es poder mirarte en silencio y sentir que no te estás traicionando. Y si hoy, aunque sea por un momento, logras eso, entonces ya estás empezando a vivir de verdad. Seamos felices, quedémonos satisfechos con el tránsito por este mundo, por esta vida. Y bueno, les deseo lo mejor. Muchas gracias por su atención y espero pues contribuir con algo de esta reflexión. Un abrazo grande para todos ustedes desde Perú. Se despide Gerardo Ruiz. Hasta la próxima.